era más grande. ¿De acuerdo? Supongamos que tampoco vamos a hablar de un fenómeno biológico que es la convergencia evolutiva. Hablamos de convergencia evolutiva, un cambio cruzado, en donde precisamente al habitar en... Bueno, pues mi nombre es Ulises Carrillo, yo como tal soy biólogo de formación, estudié en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ahí inició como tal mi camino en la paleontología y posteriormente realicé mi servicio en lo que es el Instituto de Biología en la colección de anfibios y reptiles. De ahí también tuve algunas participaciones aprendiendo dinosaurios en la clase de paleobiología de dinosaurios con el maestro Ángel Alejandro Ramírez Velasco. También he colaborado con el Museo de Geología siendo anfitrión y coordinador de anfitriones en este sitio, también con el grupo de divulgación llamado GeoExplora, también en Ophidiofauna impartiendo cursos con manejo de serpientes y actualmente me encargo aquí de los recorridos y la asesoría en el parque de Iztapasauria, que es precisamente lo que haremos en este momento, dar un viaje al pasado geológico de la Tierra, a la era de los dinosaurios. Acompáñenos. Hola amigos, ¿cómo están? Nos presentamos, soy Oscar. Sí, yo soy Yair. Y acompáñenos a hacer una caminata de aproximadamente 65 millones de años. ¡Vamos! Pues como tal, bienvenidos al parque de Iztapasauria. Aquí este parque como tal nos envía un viaje al pasado, pero al pasado geológico de la Tierra, ¿de acuerdo? Hace más de 66 millones de años a la era Mesozoica. En dicha era es donde precisamente aparecieron los dinosaurios en el periodo Triásico, ya que esta era se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Y bueno, en este caso algo muy importante mencionar es que este proyecto se inicia principalmente en colaboración con personas del Instituto de Geología, también con el fin de que la información sea lo más adecuada y oportuna, y además de ello también las asesorías en cuanto a los ejemplares que tenemos en este espacio. Es como tal algo para comunicar la ciencia a partir de algo muy atractivo que son precisamente los dinosaurios. Pero bueno, acompáñame para conocer más de estos ejemplares. Como tal en sí, desde aquí podemos encontrar como una forma de analogía de lo que es el nacimiento de una nueva era, así como tal lo fue en un momento dado la que tenemos actualmente, que es el Cenozoico, la era del hombre, bueno, de los mamíferos mejor dicho. Vamos a ver aquí ejemplares, ¿de acuerdo? Vamos a ver en total 13 animatrónicos que representan a 12 especies diferentes de la era Mesozoica, cada uno de diferentes periodos, tanto Jurásico como Cretácico, y al igual también de distintas partes del mundo. De entrada podemos observar cómo se ve una recreación de lo que sería este espacio, como si fuera una especie de selva o jungla precisamente de aquellos años, con algunas plantas que podrían ser similares a las que se encontraban en esta era. Aquí entrando como una especie como de ambiente deltaico, podemos encontrarnos con nuestro primer dinosaurio del recorrido que ya nos está saludando, que precisamente es Giganotosaurus carolini, ¿de acuerdo? Este ejemplar es un dinosaurio descubierto en Argentina en el año de 1993 en la provincia de Neuquén. Su nombre de la especie es Carolini, precisamente en dedicatoria a Rubén Carolín, que fue la persona que lo descubre en este sitio. Fue uno de los grandes depredadores, de hecho de los más grandes del sur, ¿de acuerdo?, de nuestro continente, alcanzando una no despreciable 13 metros de longitud, cerca de 3 metros y medio, casi 4 metros de altura, y un peso estimado entre 6 a 9 toneladas. Este animal pertenece a un grupo de dinosaurios conocidos como carcharodontosáuridos o dinosaurios con dientes de tiburón, donde tenemos por ejemplo también al famoso Carcharodontosaurus saharicus. Muy bien, acerquémonos de este lado para ver cuáles son las diferencias que tenemos en relación precisamente con el T-Rex, que con el que aquí en el parque lo confunden mucho. Recordemos que el Rex es de los más populares. Este ejemplar precisamente tiene una boca un poco más larga, además de que en sus brazos cuenta con 3 dedos en cada uno de ellos. Generalmente Tyrannosaurus Rex tiene solamente 2 dedos en cada uno de sus brazos, ¿de acuerdo? Este es como que el carnívoro gigante o enorme de lo que sería precisamente Argentina. Y bueno, enfrente de él tenemos otro ejemplar que está aquí. Y este
no es un dinosaurio. Normalmente lo vemos en programas o en películas como que todo revuelto, ¿no? Dinosaurios, y en este caso este es un reptil volador. Este se llama pterodáctilo, y los reptiles voladores vivieron en la era mesozoica desde el periodo Triásico hasta finales del periodo Cretácico, dividiéndose en dos grupos que son Pterodactyloidea y Rhamphorhynchoidea. Los rhamphorhynchidos son más antiguos y los pterodáctilos son ya más del Jurásico hacia el Cretácico. Y estos animales, como ejemplo pterodáctilo, su nombre quiere decir lagarto dedo alado, porque el dedo número 4, que es precisamente este dedito que tenemos acá, es el que forma el ala en estos animales. Esta es una de sus principales características. Y también para hacer mención y difusión de lo que se ha descubierto aquí en México en los recorridos, mencionamos que de estos se ha llegado a descubrir aquí en México fósiles de reptiles voladores, como lo es el caso de Puebla, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, desde que se han descubierto huellas hasta fósiles corporales. Y bien, continuemos nuestro recorrido. Perfecto. Ahora, como tal, aquí nos encontramos en el marco que anuncia como tal Iztapasauria. En este lado nos encontramos con unos fósiles o un esqueleto que nos representa a un hadrosaurio. Estos dinosaurios son los llamados dinosaurios con pico de pato. Y precisamente aquí en México se han descubierto diversas especies de este tipo de dinosaurios. Pero bueno, veamos qué más nos separa precisamente el parque de Iztapasauria al interior ya como tal de estas bellas hojitas o frondas que encontramos a nuestro alrededor. Y como podemos observar aquí también la vegetación se ve un poquito distinta a la que normalmente encontramos en la conocida como Cuenca de México. Podemos ver plantas que serán más como cercanas a las palmeritas o como cicadáceas, y también estos espacios están principalmente enfocados para recrear lo que sería este sitio, ¿no? Para la era mesozoica. Y bueno, en nuestro siguiente ejemplar nos encontraremos ahora un dinosaurio del periodo Jurásico. Y en este caso tenemos a uno que normalmente confunden con otro dinosaurio, pero este se llama Homesaurus jungsiensis. Este impresionante ejemplar fue descubierto en China. Habitó esta región en el periodo Jurásico, hace más de 160 a 145 millones de años antes del presente. Muy bien. Este pertenece a un grupo conocido como saurópodos o dinosaurios de cuello largo. Bueno, Homesaurus jungsiensis, su nombre como tal del género quiere decir lagarto del monte Homei. Este nombre está dedicado principalmente al sitio en el cual fue descubierto, cerca del monte Homei, allá en China. Como les comentaba, fue un dinosaurio del periodo Jurásico, alcanzando una longitud estimada entre 17 a casi 20 metros de largo. Y este animalito también contaba con 60 dientes que le servían precisamente para masticar su comida. Una característica muy particular en Homesaurus, en el género, es que la bolita precisamente que veremos ahorita que se mueve, presenta una bolita al final. Y esta bolita le serviría precisamente para defenderse de sus posibles depredadores o oponentes, o la garra también, la garra pulgar que tiene en el dedito, serviría para peleas interespecíficas con otros dinosaurios de su misma especie. Este ejemplar llegó a tener una gran cantidad de vértebras, pero cabe mencionar que no es el dinosaurio de cuello largo más grande que ha existido. Se tienen estimados dos ejemplares, que es Patagotitan majorum y Argentinosaurus, ambos estimados en un promedio entre 30 a casi 40 metros de largo. Recordemos que el animal más grande actualmente es la ballena azul, entre 25 a casi 30 metros de largo. Imagínense un animal de este tamaño y con más de 80 toneladas de peso. Aquí en México se mencionan hallazgos de huellas de dinosaurios de cuello largo en la zona de San Juan Raya, allá en Puebla, algunos fósiles al norte y una reciente noticia del descubrimiento de lo que parece ser una garra, ¿de acuerdo?, de un dinosaurio de cuello largo allá en Tamaulipas. Y bueno, de este punto que es China en el periodo Jurásico, avancemos 50 millones de años adelante desde este punto a nuestro siguiente dinosaurio, el cual nos lleva al periodo Cretácico de Brasil. Y en este caso nos encontramos con un dinosaurio carnívoro, que de inmediato, en cuanto el público lo ve, luego piensa en un cocodrilo, por la forma de la boca. Pero estos organismos tenemos a los que son los espinosáuridos. Los espinosáuridos como tal se caracterizan precisamente por este hocico alargado, dientes puntiagudos y también por esa garra bastante larga que domina a las demás dentro de sus brazos. Ahora, espinosáuridos también por las proyecciones que tienen en las vértebras torácicas, unas proyecciones en esta región que formarían ya sea una joroba o una aleta dorsal.
como son algunos representantes más conocidos como Baryonyx o el mismísimo Spinosaurus aegypticus, que precisamente tiene esta vela en la parte dorsal. Aquí podríamos hablar de un fenómeno biológico que es la convergencia evolutiva. Hablamos de convergencia evolutiva, un cambio cruzado, en donde precisamente al habitar en sitios muy similares a los que viven los cocodrilos, su parentesco morfológico es bastante similar entre estos animales. Aquí Irritator tiene una historia bastante curiosa. Irritator como tal viene de irritación, y eso es precisamente porque al descubrir estos materiales, estos desgraciadamente fueron robados y vendidos en el mercado negro, y los investigadores los lograron rescatar, no sin antes sufrir ciertas modificaciones en el material para poder cobrar más. Entonces, a partir de esta irritación que sintieron los investigadores, es que nombran a este ejemplar Irritator, para hacer una llamada de atención sobre la importancia que tiene la protección del patrimonio paleontológico en todo el mundo y más que nada en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en México, lo que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en su artículo 28 bis, es el que protege precisamente los fósiles en nuestro país. Hasta el momento, espinosáuridos solamente se han descubierto en Sudamérica, en el caso de Brasil, principalmente África y Europa. De los más recientes descubrimientos es Iberospinus nataliori para el Cretácico de Portugal. Y bueno, avancemos de este lado para nuestro siguiente dinosaurio, el cual nos lleva al periodo Cretácico, pero ahora ya más cerquita, ahora a Norteamérica. Cabe mencionar que en el periodo que habitaron estos animales no existe una división política, por lo tanto podemos hablar solamente del sitio en general. Y Norteamérica estaba conformada y está precisamente por lo que es Canadá, Estados Unidos y México. De este lado tenemos ahora un dinosaurio herbívoro. Su nombre es Ankylosaurus magniventris. Su nombre se traduce como lagarto acorazado de vientre grande. De otra forma, como los decimos en el recorrido, lagarto gordito con armadura. Ahora, esta armadura está principalmente hecha con osteodermos. Los osteodermos es piel osificada, piel dura como la que encontramos en cocodrilos y en armadillos, y en otros ejemplares como los celodermátidos, también llamados monstruos de Gila. Estos animalitos presentaban estas escamas o esta armadura rígida en la cabeza, cuello, espalda y cola, y también en los costados, siendo su cuello y la pancita lo más blandito en estos animales. Pero para darle la vuelta tendrías que derrotar un animal de cerca de entre 6 a 8 metros de largo y más de 6 toneladas de peso. A estos animales se les apoda los tanques del Mesozoico, que a su vez en el Pleistoceno tendríamos a los gliptodontes, que se les apodan los tanques del Pleistoceno. Ahora, estos animales también tenían esa bola de hueso al final de la cola, que les servía precisamente para defenderse. No pensemos en golpes laterales solamente de esta forma, sino en un giro completo a la hora de asestar este golpe. Un trabajo realizado el año pasado en Mongolia reveló que desde la edad juvenil hasta la adulta, estos animales entrenaban esa estructura. Se colocaban lado a lado y empezaban a golpearse entre sus colitas precisamente para reforzar esa estructura, generar microfracturas, las cuales se recalcificarían y formarían precisamente lo que llamamos un callo, más resistente a la hora de golpear. Aquí en México se ha descubierto una especie de tirióforo o dinosaurios con placas, que es precisamente un nodosaurio. Es muy similar a este, pero cambia teniendo púas más largas a los costados y el mazo de la cola no lo cuenta. Es una cola totalmente sencilla. Este dinosaurio se llama Cantolipan gonzalesi y fue descubierto para el periodo Cretácico del estado de Coahuila. Ahora, de este lado tenemos a otro dinosaurio de Norteamérica, también del periodo Cretácico. Su nombre es Triceratops, la cara con 3 cuernos. Aquí seguramente es un ejemplar ya más popular. Por ejemplo, Cera de la película de Pie Pequeño, o incluso el jefe de Earl Sinclair, que es precisamente uno de estos grupos. Este dinosaurio pertenece a un grupo de dinosaurios conocidos como Marginocephalia, o dinosaurios con adornos en el margen del cráneo. También de los que son los ceratópsidos o dinosaurios con cuernos. Su nombre como tal, la cara con 3 cuernos, lo recibe por esos 2 cuernos que tiene la parte de los huesos orbitales, que son los ojos, y el huesito nasal. Cabe mencionar un punto importante. Los cuernos, al igual que las garras, están recubiertos de queratina, la estructura que tenemos precisamente el material de nuestras uñas. Y esto, como vemos, hubiera alcanzado a tener una longitud mayor que la que veríamos como tal en la reconstrucción. Esto es algo que se tiene recientemente descubierto. Ahora también la parte de la gola. La gola es esa estructura que parece como un abanico o corona detrás en su cráneo.
Esta estructura se pensaba en un inicio que funcionaba para termorregular la temperatura que llegaba al cuello, pero no, en sí esta servía para generar diferentes tonalidades de color para dos actividades, lo que era atraer a su pareja o en un contrario, intimidar a sus oponentes. Pensemos en un ave, en un pavo real, que precisamente su abanico de plumas cumple la función de atraer con cierta danza, pero cuando se inflan, su función es precisamente el de intimidar. Este ejemplar contaba con un pico, al cual un hueso que también tenía Anquilosaurus, que se conoce como el predentario, el hueso antes de los dientes. Y este formaba un pico, que también tenía una estructura córnea que servía para cortar. Y detrás de lo que es el predentario, contaba con una mandíbula equipada hasta con 800 dientes, que precisamente le servían para masticar su alimento. Los dinosaurios en general eran polifiodontos. La polifiodoncia consiste en variadas generaciones dentarias, o sea, constante renovación de dientes. En estos animales se ha calculado que van a tener entre 6.000 a 8.000 dientes, capaces principalmente para ayudarles en la molienda de su alimento. Dinosaurios con cuernos o ceratópsidos sí tenemos aquí en México, dos especies mexicanas que son Coahuila-Ceratops magnacuerna y Yehuecau-Ceratops mudei, ambos también para el estado de Coahuila. Bueno, avancemos. Aquí tenemos a otro ejemplar de Norteamérica. Su nombre es Deinonychus antirrhopus, el que siempre es confundido con el Velociraptor. Ahora, esta confusión se da principalmente desde la novela de Parque Jurásico de Michael Crichton y también de las películas que fueron adaptadas por Steven Spielberg. En este caso tenemos que es como si me confundieran con Deinonychus es primo del Velociraptor, pero no es la misma especie. Ambos son dromeosáuridos, pero no el mismo dinosaurio. Velociraptor alcanzaba más o menos 1 metro de altura y 1,5 metros de largo, como el tamaño de un perrito, mientras que Deinonychus estaba cercano al 1,5 metros de altura por casi 3 metros de largo. Este nombre quiere decir la garra terrible. Esta garrita bastante larga que tiene en forma de hoz en la patita. Esta garra que recuerda mucho a las águilas o los halcones, estas aves de presa, ¿no? Que precisamente usan esas garras para atrapar a su alimento. Ahora, los brazos de los dinosaurios siempre los vemos como en esta posición, como que tienen esta formita, ¿no? Pero estos son brazos rotos, son manitas rotas. Los brazos de los dinosaurios estaban en esta posición lateral y en el caso de Velociraptor y Deinonychus formaban más como una especie de ala. Una característica importante es que en muchos dinosaurios estaba solamente esta movilidad y ya en Deinonychus, como es el Cladomaniraptora, se tenía la capacidad de alzar los brazos de esta manera. Entonces, esto sumado también a la presencia de plumas en estos dinosaurios, tanto en Velociraptor como en Deinonychus. Se cree que las plumas es una estructura que evolucionó en forma paralela tanto en los pterosaurios, que son los reptiles voladores, al igual que en los dinosaurios. Eso a partir de las recientes investigaciones. En este caso, tendríamos a uno de los ancestros que da origen al grupo que tal como tal actualmente a las aves. En paleontología se dice que todas las aves son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios se convirtieron en aves. Solamente un pequeño grupo, precisamente relacionado a los parientes de este ejemplar, son los que dan origen a los dinosaurios, como es el caso de tal famoso Archaeopteryx. Muy bien, el que en un momento se llamara el eslabón perdido entre la evolución de los dinosaurios y las aves. Ese meme que vemos constantemente de que el T-Rex se hizo una gallina es totalmente falso. Los T-Rex no están emparentados con el origen como tal de las aves. Esos pertenecen a otro grupo de dinosaurios conocidos como celurosaurios, y estos son los maniraptóridos, otro grupo totalmente distinto entre los dinosaurios terópodos. Muy bien, y este ejemplar como tal, algunos se han descubierto en México que son dromeosáuridos, como lo que es Ricardo Estesia para Chiapas y también para algunas regiones del norte, algunos que son sauronitolestes o trodóntidos para Chihuahua, Coahuila y Baja California. Este que es como tal Deinonychus antirrhopus. Y con este pausaríamos un momento los dinosaurios descubiertos en Norteamérica, porque el siguiente, al igual que el Giganotosaurus, nos regresa a Argentina. Entonces, vayamos al siguiente. Aquí tenemos a un dinosaurio del periodo Cretácico de Argentina. Su nombre es Carnotaurus sastrei. Este nombre quiere decir el toro carnívoro de Anselmo Sastre. Este nombre se le da precisamente por los dos cuernitos que tiene arriba de los huesos orbitales. Como igual que les mencionaba en Triceratops, tenía una cubierta de cutícula, por lo tanto los cuernitos eran más largos de lo que vemos en la reconstrucción. Ahora el cráneo se piensa que estaba bastante fortificado por los estudios que se le han hecho,
dando a entender que ocupaba su cabeza para hacer golpes, combates entre estos animales, ya sea por la presa, el territorio o incluso la pareja. Tenemos a un depredador de entre 6 a casi 8 metros de largo, más o menos unos 2,5 metros de altura a la cadera y unas 3 toneladas de peso. Eso sí, se estima que alcanzaba hasta 50 kilómetros por hora de velocidad, porque se dedicaba más que nada a presas de tamaño pequeño. Los piquitos que tiene arriba no son osteodermos, estos son más a una ornamentación de la misma piel, como pasa en algunas serpientes, como lo es del género Cerastes, o también de algunos lagartos como son los frinosomas o llamados lagartos espinosos. Ahora, este animal tiene una peculiaridad, que son esas manitas tan chiquitas, ¿no? Esas mini manitas que uno diría para qué le funcionaban. En este caso, una de las hipótesis más aceptadas es lo del equilibrio, ¿de acuerdo? Se reducen precisamente para que el peso no se recargue hacia enfrente. Es como tener una persona cargando una mochila muy pesada, o como si tuvieras al pípila, ¿no? Cargando la ropa. En este caso, lo que hace principalmente es que el peso se equilibra. La cola es larga y gruesa, sirve como un contrapeso al peso que es como tal del cuerpo y del cráneo en este animal. Si vemos, Tyrannosaurus Rex también tiene este caso. Su cabeza es muy grande y sus brazos son muy pequeños, como lo vimos también en Giganotosaurus. Caso contrario de Deinonychus, que sus brazos son largos y su cabeza es más pequeña. Otro uso que tiene precisamente en Carnotaurus las manitas, que es lo que hacíamos mención ahorita, es de un meme, no citando los memes, en donde su dinocompañerita le dice: ¿cuánto me quieres? Y él le responde haciendo sus manitas así, pongo manos de Carnotauro, de esta forma, ¿no? Así de mucho. Y ella le responde: eso no es mucho. Me encanta la respuesta segunda, porque él hace: no, querida, te estaba señalando hacia arriba, y es que los cuernos estaban más grandecitos y obviamente pues ya el cariño aumentó, ¿no? Y esto precisamente porque documental que se llama Prehistoric Planet, en donde precisamente sale que este animal, como un ave, hacía este movimiento. Obviamente sangoloteaba más partes del cuerpo, no me va a salir, él lo hacía mejor que yo, pero hacía este movimiento como una danza de cortejo, como lo hacen las aves actuales, que precisamente funcionaría en Carnotauro. Ahora, algo que sí quisiera yo mencionar rápidamente: no todas las partes de nuestro cuerpo tienen una función. El apéndice como tal no nos sirve. Muchos dicen que nada más nos sirve para ponernos mal, pero usemos el caso de la historia como tal evolutiva. Alguna vez funcionó también como un reservorio de grasa cuando estos personajes éramos más nómadas que sedentarios, y también funcionaba cuando se comía uno alimentos ya en descomposición. Serviría para esta, digamos, regulación de las bacterias que entraban directamente a nuestro estómago. Por lo tanto, esos mini bracitos tuvieron una función, o quizás no, históricamente la tuvieron, pero en un momento dado ya solamente eran algo que por ahí se quedó, ¿de acuerdo? Ese como tal es Carnotaurus, que pertenece a los abelisáuridos, unos que son muy característicos del sur de lo que es Argentina y muy diversos a finales del periodo Cretácico. Quizás hasta algunos podrían atreverse a decir que cuando los tiranosáuridos estaban en decaimiento, si es que lo hubo, estos estaban resurgiendo con una gran diversidad a finales del Cretácico. ¿Qué fue lo que le causó su extinción? El meteorito, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a nuestro siguiente ejemplar, que nos lleva ahora al Cretácico de China. Y veremos un caso contrario a lo que está aquí en Carnotauro con respecto a la morfología de sus brazos e incluso del cuerpo en general. Aquí tenemos a Therizinosaurus Cheloniformis, un dinosaurio descubierto en China. Este es uno de los claros ejemplos de cómo ha cambiado la interpretación de los ejemplares a partir de la historia. De hecho, Cheloniformis es forma de tortuga, porque los fósiles de su cuerpo en un inicio se confundieron con los de un caparazón de una tortuga, por lo ancho que estaban. Y Therizinosaurus quiere decir lagarto guadaña. Aquí vemos el porqué. Garras bastante grandes, de hasta 1 metro de longitud. Cabe mencionar que hay incluso un documental de esa serie tan icónica que es Caminando o Paseando con Dinosaurios, en donde Nell Marvin, bueno, el personaje estaba en búsqueda del animal que tenía la garra tan gigantesca, y siempre pensaban que era un enorme carnívoro, y en este caso era una garra, el fósil de 70 centímetros, que también tiene una cubierta de cutícula como la uña, teniendo estas garras tan enormes, que se cree que funcionaban para cavar en la tierra, sujetar la vegetación y acercarla a su boca. Y una reciente investigación realizada
en Japón con una nueva especie que encontraron allá es que hubieran servido también para pescar, a su presa. Y bueno, desde aquí podemos ver una diferencia importante entre Carnotauro y este animal. Los brazos son muy largos, por lo tanto el peso no es que se recarga hacia enfrente y pues tenga esta posición. Su posición en sí era más erguida y se cree que era plantígrado, que era tener toda la pata del pie pegada en esta posición, y en esta zona tenían la forma de las manitas. Y estas garras también les servirían para lo que es la defensa. Si alguna vez han agarrado un gato, imagínense que un gato tenga estas garras. Entonces ya se ve como esa intensidad, ¿no? O si quieren mencionarlo como los Óscares con Will Smith. Entonces estas garras servían precisamente para esos impactos a la hora de defenderse. Imagínense enfrentar a un depredador y nada más darle un zarpazo con esas enormes garras. Ese era Therizinosaurus. Y bueno, también su cuerpo estaba cubierto con plumas. Aquí viendo que es una característica presente en diversos grupos de dinosaurios, no en uno en específico. Y si vemos, su boca presenta un pico como córneo, como el que encontramos también en Triceratops y Ankylosaurus, pero también presenta dientes filosos. Se cree que este animal era omnívoro, alimentándose tanto de plantas como de carne, pero sí quisiera aclarar una cosa. Ni todos los animales que tienen dientes filosos son carnívoros, ni todos los animales que tienen dientes planos son herbívoros. Tenemos ejemplares históricamente hablando como el mosasáurido, que es Glovidens, que sus dientes estaban en forma bulbosa, que servían precisamente para destruir las conchas de sus presas, que eran moluscos, y dientes filosos como algunos animales herbívoros actualmente, que servían precisamente para roer, como es el caso de Scrat, ¿no? Ese antes era un ejemplar inventado para la película de la era de hielo, y después encontraron un ejemplar similar en Argentina para el periodo Cretácico. No, para la era Mesozoica en general, no recuerdo el periodo. Pero entonces encontramos que esta función era más que nada para destruir semillitas. Hasta el momento, Therizinosauridos se han descubierto en China, Estados Unidos y el más reciente hallazgo que les comentaba de Japón. Y bueno, ahora aquí pausamos como tal los ejemplares de China y el siguiente nos lleva una vez más a Norteamérica para que hablemos como tal de el rey de los dinosaurios, o así como le llaman. Bien, ahora, en este caso tenemos al que yo considero uno de los dinosaurios más famosos de toda la historia. Digo, fue Barney. ¿Qué más queremos para saber que es famoso? Este es Tyrannosaurus Rex. Su nombre quiere decir lagarto tirano rey, el llamado rey de los dinosaurios. Este apodo se le dio al ser de los carnívoros más grandes que se habían descubierto. Y vaya que no demerita ese título. Cerca de 12 metros largo, casi 3,5 metros de altura la cadera y un peso que se estima entre 6 a 10 toneladas. Más o menos, si nos pusiéramos a verlo actualmente, es un poquito más largo que un autobús, el doble de alto, y pesaría lo mismo que el Metrobús completo. Esas son las dimensiones de Tyrannosaurus. Una boca en forma de U, el cráneo en total de hasta 1,5 metros de largo, más o menos como de este tamaño. La boca en forma de U, que portaba dientes a los cuales se le denominan como en forma de banana, por esta estructura que tenían, bastante largos, gruesos y con los bordes aserrados. Eran como dagas que tenían la función de desgarrar y de destruir los huesos. Tenemos al animal con la tercera mordida más fuerte en la historia de la vida en la Tierra, cerca de 35,000 newtons de potencia. Eso traducido es que de una sola mordida podría haber destruido cualquier carro que encontráramos, que encontrara en su camino, que pusiéramos en la boca como tal. Muy bien. El animal con la mordida más fuerte hasta el momento es considerado el Megalodón y posteriormente el Deinosuchus, que es un cocodrilo prehistórico también contemporáneo del periodo en el cual habitó Tyrannosaurus Rex. Ahora, los bracitos. Normalmente reciben mucha burla los bracitos porque están muy chiquitos y, por ejemplo, ¿no? Si tienes un mal día, imagínate un T-Rex tratando de tender su cama, ¿no? Por ejemplo. Y hay otros más, pero no haremos mención por ser horario familiar. Entonces, en este caso, estos bracitos tienen una historia bastante curiosa, con algo que se considera como las heterocronías. Las heterocronías es como lo que pasa en los ajolotes, características juveniles que se mantienen todavía en la adultez. Y en este caso, en ellos se encuentra este tipo de heterocronías, que es que los brazos, cuando eran juveniles, eran bastante largos y conforme iban creciendo, los brazos dejaban de crecer y se mantiene esa condición precisamente para permitirle un equilibrio en el peso que tendría al final de este animalito. Cráneo grande, cuerpo robusto, y ya con eso la cola sería como el contrapeso y los brazos no afectarían en esa parte.
Diferentes hipótesis hacen mención. La más clara es esa de la pedomorfosis, ¿no? Hacer reducción de los brazos. Otras más dicen que hubieran servido como los espolones anales de las serpientes para la parte de la cópula, ¿no? Y otra más, recientemente publicada hace 15 días, menciona que la reducción de los brazos vino a favorecer para evitar la mutilación de las partes, ya que estos animales se encontraban comiendo al mismo tiempo y evitar que un compañero se comiera su brazo. La más clara es que no siempre, como lo veíamos en Carnotauro, tenemos que buscarle una explicación a todas las partes del cuerpo. Y bueno, aquí lo que trata de representar al ver dos ejemplares es que aquí tenemos a la hembra y de aquel lado tenemos al macho. Muy bien. La hembra en Tyrannosaurus Rex era más grande, ¿de acuerdo? Supongamos que tampoco era tan masivo el cambio. Tendríamos una hembra de 12 metros de largo. Por ejemplo, usemos en Su, que es un ejemplar descubierto que se encuentra almacenado en el Museo Phil allá en Chicago. Tiene cerca de unos 12.4 metros de largo, cerca de 4 metros de altura y se le estiman esas 10 toneladas de peso. Y algunos machos, como lo es Stan, son hasta 12 metros de largo, unas 8 toneladas de peso y un poquito más a 3 a 3,5 metros de altura a la cadera. Veríamos que el cambio morfológico de tamaño tampoco es tan drástico. Entonces, ¿qué función cumpliría? Normalmente la hembra, si es más grande, como es el caso de la viuda negra, ¿no? Es que la hembra protege a las crías y en este caso el macho, al ser más ágil, podría recolectar el alimento como ocurre en leonas y leones. Esto haciendo mención de una conducta gregaria o en equipo, que de hecho en otros tiranosáuridos, como lo que es Gorgosaurus, se han descubierto grupos fosilizados de varios Gorgosaurus adultos. Por lo tanto, eso nos hace mención de que sí hubo probabilidad de que trabajaran en equipo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en México algunos tiranosáuridos que se mencionan solamente a partir de dientes es Gorgosaurus, Litronax y algunos también creo que para Albertosaurus, solamente entre terópodos de gran tamaño. Y uno que se llama la Bocania anómala, descubierto en Baja California, está como que entre duda si es un alosauroideo, que los veremos más adelante, o pertenece a los tiranosáuridos. Y otra hipótesis, para no quedármela como de mención, es también la posibilidad de 3 especies que coexistieron de Tyrannosaurus. La más antigua, Tyrannosaurus imperator, lagarto tirano emperador, y las otras que es Tyrannosaurus rex, lagarto tirano rey, y Tyrannosaurus regina, lagarto tirano reina. A lo mucho se piensa por especies cronológicas, que que es el más grande, cerca de hasta casi 13 metros de largo, hubiera habitado hace 68 millones de años, y lo que es la especie de Rex y Regina hubieran habitado la Tierra entre hace unos 66.5 a 66 millones de años. Digamos que por temporalidad podría ser posible, pero sigue siendo una hipótesis. Hasta el momento sigue siendo Tyrannosaurus Rex. Y bueno, vamos a continuar nuestro recorrido con otros ejemplares de Norteamérica ya más chiquitos que este. Y bueno, en este caso tenemos a otro dinosaurio de Norteamérica, solamente que este es un pequeño herbívoro, que se llama Pachycephalosaurus wyomingensis, el lagarto de cabeza ancha o cabeza gruesa del estado de Wyoming. Este nombre se le da precisamente por ese enorme callo de hueso que tiene en el cráneo, que nos recuerda mucho como un casco de beisbolista, ¿no? O de algún minero. Este cráneo, o callo mejor dicho, tenía hasta 25 centímetros de ancho y le servía para dar impactos cortos o de lateral con otros animales de su misma especie o como jugar fuercitas. Cabe mencionar que estos animales como tal no se podían haber echado a correr para asestar un golpe entre otros, porque su cuello era bastante frágil. En este sentido, el cuello de los dinosaurios forma una S. En cabras y carneros actuales, las vértebras cervicales se alinean en una línea recta perfecta, precisamente que al momento de que golpean se puede absorber el golpe sin causar lesiones en esta región, lo que es en la clase y el axis, que se fijan bien para golpear. En este caso, en estos animales, el cuello en forma de S, como le encontraríamos en algunas tortugas, no permitiría esa cuestión. Pero bueno, si mi cuello es débil pero tengo la fuerza en el resto del cuerpo, ¿cómo lo puedo compensar? Se piensa que entre estos animales se golpeaban solamente de forma cercana haciendo este movimiento, pero si era a otro oponente, los golpes eran a los costados, de manera similar a lo que lo hacen los delfines cuando golpean con su hocico, por ejemplo a los tiburones en los costados. Los golpes en los costados van directamente a algunas zonas ya de órganos vitales, por lo que al momento de golpear de inmediato se doblarían, y se piensa que estos animales andarían de manera gregaria, o sea en manada. Imaginemos a 5 o 6 de estos animales atacando a un solo individuo. Sería como meterte a practicar boxeo y que tu primer clase te pongan al campeón, más o menos. Esos constantes golpes que tendrían por parte de los paquicefalosáuridos, los apodados dinosaurios ariete,
precisamente por esa condición. Una parte muy interesante, que es una hipótesis que se tiene actualmente, es que hay 3 especies, que son Dracorex howardsia, Stygimoloch y Pachycephalosaurus, que no son 3 especies distintas, sino que son la misma especie en diferentes estadios de crecimiento. A esto se le menciona lo que es la ontogenia, los cambios morfológicos que ocurren en los huesos, muy bien, conforme va creciendo un organismo. Se cree que Dracorex era la versión más juvenil, muy bien, ya Stygimoloch un subadulto y ya Pachycephalosaurus un adulto como tal. Como tal, esto es lo que se cree principalmente entre estos organismos. Dracorex howardsia, que ya lo hemos visto en algunas figuras, Stygimoloch, que pasa incluso en la película Jurassic World, Reino Caído, y este ejemplar ya serían como tal la misma especie, solamente que en diferente grado de crecimiento. La ontogenia en los dinosaurios aún está muy discutida y todavía se sigue estudiando. Tal es el caso que no platicamos allá de Nanotyrannus, que en un principio se pensaba que era una especie como tal, y pues ya actualmente se piensa que era un juvenil de un Tyrannosaurus Rex. Y bueno, como tal es Pachycephalosaurus. Hasta el momento se tiene registro de un diente aquí en México, pero no es como tal suficiente evidencia para hablar de presencia en este sitio. Faltaría un ejemplar o más en cantidad para poderlo mencionar. Y bueno, pasemos ahora sí a nuestro último ejemplar del recorrido. Ahora, aquí tenemos a un ejemplar que nos lleva 150 millones de años antes del presente al periodo Jurásico. El nombre de este ejemplar es Allosaurus fragilis. Este nombre como tal es lagarto extraño frágil. Lo de frágil se le dio este nombre, muy bien a las ideas, es porque a partir de 60 especímenes, más de la mitad presentaba alguna herida. Entonces durante mucho tiempo, al igual que con Dilophosaurus, se pensó que estos animales tenían huesos bastante livianos. Incluso en Dilophosaurus se le generó esta idea de la portabilidad del veneno. Y en este caso, las grandes heridas no eran por huesos frágiles, sino por su constante actividad. ¿De acuerdo? Pensemos en un animal que está cazando, por ejemplo, cuando vemos un perrito en casa. El perrito brinca en la sala, brinca en la cama, pero en ocasiones le puede fallar el brinco y choca. Entonces todas estas heridas se quedan marcadas en los huesos y eventualmente se expresan, como en este caso, de pequeñas fisuras. Hay incluso un documental que se llama La balada del Granal, que relata la historia de un alosáurido y cómo su muerte vino precisamente por digamos, una herida en una parte del dedo que ya no le permitió poder cazar y eventualmente pues se murió. Entonces esto como tal es Brontosaurus, ya que este ejemplar era un cazador activo de tanto dinosaurios carnívoros como herbívoros. Se piensa que uno de sus principales presas eran los diplodócidos o diplodocus, como el ejemplar que tenemos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, que es precisamente un diplodocus, y este animal se defendía usando precisamente su cola, y él cazaría tanto a los juveniles como a los adultos. Recordemos que se cree que los saurópodos o dinosaurios de cuello largo hacían lo mismo que los elefantes. Los adultos iban a los costados, a la periferia, y los juveniles en el centro, precisamente para proteger a la siguiente generación. Así que llegaron a criar a necesariamente asustar a los adultos para poder cazar. Otra hipótesis que se considera una idea nada más es que cazarían en grupo para derrotar a una presa de gran tamaño, como lo hace por ejemplo los dragones de Komodo. Aquí tenemos a un depredador que alcanzó 10 metros de largo, casi 3 metros de altura a la cadera y un peso entre 4 a 5 toneladas. No más, eso sí, unas velocidades estimadas de hasta 40 kilómetros por hora. A este dinosaurio se le apoda el león del Jurásico. Para que se den una idea de su tamaño, sería el doble de lo que pueden ver más o menos en esta reconstrucción. Este sería el superdepredador del periodo Jurásico en la región que habitó. Digamos que antes de la existencia de un Rex, podríamos decirles que este fue uno de los reyes que habitaron en la era mesozoica. Y aquí en México se menciona de las huellas de un alosauroideo, o sea, un pariente de este ejemplar que tenemos aquí, que han encontrado estas huellas en el estado de Puebla, en un sitio llamado San Juan Raya. Es un sitio que incluso uno puede visitar y ver precisamente estas huellas que nos muestran cómo tiene estos 3 deditos, un ejemplar similar a este. A estas huellitas se les conocen como ignofósiles o fósiles traza, que también nos hablan de la evidencia, presencia de estos ejemplares, aunque no veamos fósiles corporales de estos ejemplares. Este como tal no es un tiranosaurio, pertenece más a un grupo que se conocen como los tetanuros alosauroideos. Y este es el último ejemplar como tal de aquí del parque de Iztapasauri.